Asesinaron a mis familias, mis hermanos, la única hermana de mi mamá, a todos sus hijos. A un niño de 12 años lo hincaron. Le salieron a mi tía en una cuatrimoto, iba ella. Primero hincaron a su niño de 12 años y le dijeron que se pusiera a rezar, que sí sabía. El niño se hincó y ahí le tiraron sobre de mi tía. Iba una niña de 8 años. De 7 años la niña han visto todo, cómo mataron a su hermano, cómo mataron a su mamá. Porque tengo a mi hijo Luis Ángel. León Rodríguez está desaparecido, es policía federal desde el 16 de noviembre del 2009. Él desapareció junto con 6 policías federales más y un civil que lo llevaba a una comisión mandada por el gobierno federal. Seguimos la búsqueda de nuestros familiares y lo que encontramos, más que encontrar a mis hermanos, fue que nos desaparecieran a mis otros 2 hermanos, a mi primo y a mi sobrino, sumando ya 11 personas que estamos buscando, ¿no? La primera desaparición estuvo el comandante de la policía ministerial en la desaparición, participó. Y en la segunda desaparición, la policía intermunicipal fue la que detiene a mis hermanos y los entrega a los Zetas en Veracruz. La Open Society Foundation, en su programa de Justice Initiative, presentó un informe muy interesante que se llama Atrocidades Innegables. Y lo que nos dice este informe es que en México ya no solo se cometen violaciones graves a derechos humanos, sino que se cometen potencialmente crímenes de lesa humanidad, porque conforme al Estatuto de Roma, ¿no?, su artículo 7, asesinatos, desaparición forzada y tortura se cometen de manera sistemática, generalizada, en contra de la población civil. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que tenga... 2006, que podríamos marcar como el inicio de la militarización y el inicio de esta guerra contra el crimen organizado auspiciada por los Estados Unidos con el Plan Mérida, pues ha ido creciendo, ¿no? Esto ha ido creciendo de una forma pues casi no aritmética, sino exponencial, ¿no? And then we began to see the drug war build. And almost immediately after that, George Bush government in 2007 announced that the United States would be getting on board. So they're going to help Mexico with its drug war. They have a meeting in Merida, hence the name, the Merida Initiative. The whole thing is a vehicle for increased intervention of the United States in Mexico. And the first thing we know, we've got $500 million almost in airplanes, in helicopters, in all sorts of military equipment. There's also, if you look at the patterns of homicides nationally in Mexico, they shot up particularly after the implementation of the Merida Initiative in 2008 and 2009, which was initially a $1.5 billion program for the United States to give military equipment to the Mexican armed forces and police. And then again, you see the United States arming Mexico with sales, both in that period and then again since the late 2012, when Enrique Peña Nieto was inaugurated, another huge increase in formal arms sales to Mexico.
Entre 2012 y 2016, México importó armas con casi 3 veces el valor que en el quinquenio anterior. Sabemos que Estados Unidos es un país con una industria bélica bastante desarrollada y que precisamente México es un país sujeto a la directriz, a la dirección de las políticas públicas estadounidenses. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la aceptación de la iniciativa del Plan Mérida. El problema aquí que la compra de ese armamento no ha sido nunca realmente para combatir a los grupos de la delincuencia organizada. Ese armamento que se ha comprado ha servido principalmente para reprimir, para de alguna manera inhibir la organización y la protesta del pueblo. La Secretaría de la Defensa Nacional distribuye este armamento en policías estatales y policías municipales. Y si el Ejército Mexicano y la Policía Federal tienen muy pocos controles contra la corrupción y contra el abuso de autoridad y violaciones a derechos humanos, hay mucho menos controles en las policías estatales y en las policías municipales. Hay un caso muy claro, por ejemplo, en el caso de Iguala, donde está este armamento de una empresa alemana muy importante que se lo vende. No es que haya sido ilegal la venta entre la empresa alemana y el ejército mexicano fue legal. Lo que el ejército mexicano no le informa a la empresa alemana es que estos rifles de asalto terminan en manos de policías como los policías municipales de Iguala, que no tienen ningún entrenamiento y que no hay ningún filtro contra la corrupción, etcétera, etcétera. Y entonces entendemos muy claramente como esa parte de los intereses que existen en nuestro país, el interés de las armerías en Estados Unidos por crear un conflicto en México, venir a matar seres humanos con sus armas, hacerlas operativas. Es un negocio que le reditúa económicamente mucho y que es de la manera donde sobreviven, ¿no? Pero sobre todo que están por encima del mismo gobierno de Estados Unidos, es decir, las armerías están por encima de la política interna del país en Estados Unidos. El 26 de septiembre del 2014 los jóvenes fueron a hacer un boteo a la ciudad de Iguala, donde iban a traer autobuses para poder trasladarse a la Ciudad de México para conmemorar la matanza de Tlatelolco. Desgraciadamente ahí fueron atacados por policías y militares. Ya después el gobierno lo que dijo que fueron atacados por la delincuencia organizada. Gracias al grupo de expertos pudimos darnos cuenta que no, que hubo participación militar, Policía Federal y la Policía Municipal. Es por eso que nosotros como padres ahora la exigencia es hacia el gobierno. Desgraciadamente el gobierno aquí tuvo participación, no ha dado respuesta en dónde están nuestros hijos, pero ellos saben dónde están porque ellos se los llevaron. 2 personas desaparecieron en la ciudad de Iguala, ¿no? Y fue en el mes de julio. Después de estos 2 casos, se vino lo de Ayotzinapa, y de lo de Ayotzinapa fue lo que destapó todo lo que había en el estado de Guerrero, ¿no? Que muchos ya sabíamos porque se escuchaba, pero no conocíamos a profundidad cuál era la realidad que se estaba viviendo. Y la realidad es de que las autoridades de Guerrero, todo el gobierno estatal y los gobiernos federales y municipales están coludidos con la delincuencia organizada, ¿no? Que uno de los normalistas que fue tomado por el gobierno mexicano apareciera al otro día desollado de la cara. Julio César Mondragón es un claro ejemplo de la forma en la que el gobierno mexicano está tratando de reprimirnos, está tratando de que no sigamos con esta lucha. Por eso pienso que el caso de Iguala es un ejemplo de cómo esta guerra fallida contra el narcotráfico puede terminar en una tragedia que le costó la vida a 6 personas,
más de 20 resultaron heridos de bala y hay 43 personas de las que hasta ahora no se conoce su paradero por esa corrupción y por esa colusión y porque el gobierno de México nunca ha puesto atención en limpiar, en sanear al ejército y estas dependencias. Los saca a la calle, les da más armas, les da más poder, pero nunca hay una limpieza interna que evite esta convivencia. Hay muchos muertos que se han dado por armas de fuego, tanto de un lado militar o como de un policía. Que ver a un muerto con un ¿cómo le dicen? M15, M13, que maneja un soldado, que ver un muerto con ese tipo de arma fuera de, es que de dónde vino. Aquí me pregunto yo por qué fue posible de que llegaran hasta aquí a la Unión con esas armas tan grandes. Hasta acá está viendo tanto retén, si vienen desde allá donde nosotros veníamos, uno era de allá, nosotros lo conocimos. ¿Cómo pasaron esas armotas por los retenes? Si yo cuando he viajado a Acapulco, tengo que pasar a San Marcos, por ahí hay un retén, luego me revisan la bolsa, luego me bajan a ver su credencial y la bolsa. ¿Y por qué en ese día que ellos pasaron trayendo carro particular de ellos, traen armas, por qué no las vieron? Pues no tiene caso que haya más ejército, más armamentos, porque pues en realidad no es para dar seguridad, sino al contrario. El tema para mí no son las armas en sí mismas del aparato, sino estas corporaciones que las usan. El tema es que cuando estas armas llegan a funcionarios públicos corruptos, como son la gran mayoría de los que trabajan en estas corporaciones, que son corruptos porque roban o son corruptos porque están coludidos con el crimen organizado, cuando tenemos a estos funcionarios públicos que no tienen ninguna noción de los derechos humanos, y cuando tenemos que estos funcionarios públicos no están realmente sujetos bajo ningún control ni rendición de cuentas, estas armas se convierten en cosas mortales para la sociedad. Entonces realmente no importa cómo se llame el presidente de la República. Puede ser Fox, puede ser Calderón, puede ser Peña Nieto, puede ser cualquier otro que venga, no importa el nombre. Porque mientras no haya una limpieza profunda a estas instituciones, estas armas son instrumentos mortales contra la sociedad y no son instrumentos para abatir la delincuencia o el narcotráfico o la violencia. Hacemos a un lado al Estado mexicano, no reconocemos al Estado mexicano como un Estado garante de nuestros derechos y tuvimos que renunciar a la justicia porque fue la primera que desapareció antes de desaparecer nuestros familiares. Que cuando alguien desaparece, por ejemplo, pues la familia se viene abajo, ¿no? O sea, se acarrean o conllevan muchísimos problemas, el tema económico, el tema de salud, el tema pues emocional, ¿no? De ahora qué hago, ¿no? Si no está la cabeza de familia, ¿no? Además de la criminalización, de la estigmatización por parte de las autoridades, incluso de los mismos vecinos y de la misma sociedad, que para ellos lo primero es juzgar, lo primero es decir, seguramente si desapareció, seguramente si lo mataron, era porque en algo andaba, algo hizo, por algo se lo llevaron. Me va a quedar. Ah, sí, me va a quedar después ahí. Aquí en Guerrero ha ocurrido muchas desapariciones. Hay más de 26,000 desapariciones del 2007 hasta esta fecha, la mayor parte ocurrida aquí en el mandato del señor Peña Nieto. Desgraciadamente mucha gente que le han desaparecido a sus familiares o los amenazan o el gobierno les dice pues ya no busques porque al rato te puede tocar a ti. Así que pues aquí estamos amenazados en Guerrero. Las desapariciones continúan y no solo en Guerrero, en todo el estado. Hay desapariciones, hay muertos. La delincuencia organizada y el gobierno pues aquí viene siendo prácticamente lo mismo. Eso es lo primero, que no te pueden levantar la denuncia si no se corre el plazo de 72 horas para que puedan acreditarlo como que realmente no está, porque dicen ellos que seguramente regresa en un plazo de 24 o 48 horas, posiblemente regrese, lo encuentres o algo. Entonces tienen que pasar 72 horas. Pasan las 72 horas denuncias y hay ministerios públicos que te dicen, señora, ni yo te quiero levantar la denuncia porque pues, yo tengo miedo. O no levante la denuncia, no haga nada porque usted tiene más familia. Que por ejemplo a veces se hace la denuncia y llegas a tu casa y encuentras en la puerta de tu casa la denuncia que tú acabas de levantar pegada en la puerta, ¿no?
otros casos que han venido a denunciar y que en el camino los emboscan y los matan. Entonces quiere decir que hay una colusión entre autoridades y grupos de la delincuencia organizada. Porque en los últimos años hemos visto que los daños más fuertes en América Latina, en México, vienen a causa de esta guerra. Y por eso pensamos si vamos a revertir el asunto. Más de la guerra que de la droga. Sí, mucho más. ¿Por qué va mucho más de la guerra que de la droga? Porque la droga es una cuestión de salud pública, es una cuestión de uso personal y puede tener muy malos efectos, pero una guerra afecta a terceros, afecta a comunidades. You have many thousands of people who have nothing to do with narco-trafficking, who have nothing to do with the armed forces, who are being kidnapped, who are being disappeared, who are being raped, who are being tortured, who are being assassinated. And I would also add that even those people who are committing crimes should not be killed just because they are committing a crime. La guerra contra las drogas es la cortina de humo que permite el lento exterminio de los excluidos. Esos son los excluidos del plan de capitalismo de los que desplazan de sus tierras, los convierten en migrantes forzosamente, los criminalizan, los encarcelan, los matan. Lo que vemos son episodios en donde la gente decide huir de sus comunidades porque el crimen organizado está completamente apoderado de la comunidad, ¿no? Desde que hay extorsiones, secuestros y claramente una ausencia del Estado. Las comunidades mexicanas no son los únicos devastados por las políticas de Estado y el crimen organizado en México. Miles de familias desesperadas y individuos han huido la violencia generalizada en Honduras, El Salvador y Guatemala hacia México, buscando refugio. Las políticas antimigrantes de Estados Unidos condujo a la detención y deportación de migrantes centroamericanos llegando a la frontera sur de Estados Unidos, y después de decirle a México que evitara que lleguen. Desde 2014, los Estados Unidos ha presionado a México para detener y deportar más niños y adultos centroamericanos, y ha dado decenas de millones de dólares para entrenamiento y equipos hacia ese objetivo. Normalmente una emergencia humanitaria aparece primero en los medios de comunicación y después los gobiernos declaran la emergencia humanitaria. A principios de junio del 2014 esto fue al revés. Obama salió declarando la emergencia humanitaria. Por lo tanto, se acumuló muchos menores migrantes ahí. A los pocos días surge el programa Frontera Sur, que ya se venía hablando desde finales del gobierno de Calderón. En tiempos del gobierno de Felipe Calderón, en México, ya se hablaba de hacer los grandes centros de atención integral al tránsito fronterizo, vulgarmente llamados centros de retención. El Plan Frontera Sur es solamente la consecuencia de un discurso que usó Barack Obama para decir que había una crisis por razones humanitarias por más de 60,000 niños que estaban en su frontera sur de los Estados Unidos y frontera norte de México, pero como una excusa para poder implementar una militarización regional. Militariza las fronteras, pero militariza México y se va de corrido a todo Centroamérica. La dimensión más conocida quizás es que México es un país de tránsito y obviamente el tránsito empieza aquí, en la frontera sur.
y esta región la cruzan cientos de miles de personas al año, ¿no? Es conocido el tránsito de sur a norte, pero desde aquí, desde lo que tenemos acá detrás, se perpetra el trasiego de tránsito de norte a sur. Es una región de retorno forzado también, ¿no? de expulsión. Desde aquí se organizan el año pasado cerca de 200.000 deportaciones que el Estado mexicano ejecutó a Centroamérica, ¿no? Y eso también genera una cantidad enorme de violación a derechos humanos. Porque los que migran son víctimas de desapariciones forzosas por los militares que los entregan a no sabemos quién, a qué grupos criminales. De todas esas familias que se van, sus esposos, sus hijos, en busca de una vida mejor y pasan por nuestro país y los desaparecen. Ha sido muy fuerte. Lamentablemente en Chiapas estamos viviendo una militarización muy a gran escala. Desafortunadamente, como chiapanecos también, ¿no? Existe muchos retenes, todo esto para controlar el tráfico de estas personas, de todo lo que se está manejando económicamente. Han fabricado esos muros para que no puedan introducirse los migrantes, las personas que van en busca de trabajo, en busca de un pan que darles a sus hijos. Pero qué curioso, ¿no? Que las armas pasen de allá para acá sin ningún trámite, sin ninguna revisión y sin ningún nada. Ve la información que hay disponible sobre planes futuros y es muy alarmante, ¿no? Los planes que hay para esta región, ¿no? En términos de explotar sobre todo sus recursos naturales. Eso va a generar desplazamiento de la población, va a generar conflictividad y resistencia, y hace falta fuerzas militares y policiales para contener eso, ¿no? Y yo creo que forma parte también de esa estrategia. Éramos ya sabedores desde el 2007-2006 que tanto el Instituto Nacional de Migración, agentes del Instituto Nacional de Migración, Policía Federal, policías estatales, policías municipales, estaban en contubernio con los grupos criminales para desaparecer a los migrantes, para asesinarlos, para extorsionarlos, para secuestrarlos. The suffering that families are experiencing in Mexico needs to be visible to people in the United States in order to understand the connection and the cost of these policies. Yo más que nada es una súplica que les hago a esta gente, que por favor no sean inconscientes, porque muy lejos de que nos tienen el pie en el cuello en muchos aspectos, no quieren ver que tienen un problema de salud gravísimo y no lo quieren tratar como cual. Pues si no nos unimos, la ciudadanía, en un proyecto verdaderamente de paz y de salvación de la democracia, que no nomás es la democracia representativa, de refundarnos y repensarnos dentro de las democracias, la justicia y la paz, pues creo que los muertos van a ser cada vez más, los desaparecidos cada vez más, los migrantes cada vez más, y va a ser una población llena de miedo, como una especie de campo de concentración al aire libre. Pero ahora sí depende de los ciudadanos que podamos ponerle un coto a las políticas equivocadas de nuestros gobiernos. You can act. Inform yourself and your community. Host Mexican activists and speakers visiting the United States. Participate in a delegation to Mexico. Advocate to change U.S. policy and stop arms sales. It is up to us. Veremos una tierra que tenga libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que tenga libertad. Haremos
Sabremos el camino en un mismo trazado, ni tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver. Pero habrá que forjarla para que pueda ser. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que tenga libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que tenga libertad. Que sea como el viento que arranque el despojo, surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos destrozados contra la libertad. Ahora todos. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que tenga libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que tenga libertad.